Ya vimos cómo calcular el calor específico para un oscilador armónico unidimensional. Ahora vamos a considerar el caso de un sólido. Vimos que en la aproximación armónica podíamos escribir al hamiltoniano como una suma de osciladores armónicos y cada uno de ellos lo podíamos cuantizar y escribir en términos de operadores bosónicos. Los AK y AK-DAGA satisfacen relaciones de conmutación bosónicas. Los valores de K que nos daban soluciones distintas estaban dentro de la primera zona de Brillouin. Elegirlos dentro de esta región del espacio K es arbitrario, pero es la más utilizada. Si consideramos condiciones de contorno periódicas tridimensional, los valores de K los elegíamos de esta forma, donde los Li son enteros y los Ni también son enteros, pero grandes. El número de celdas totales en nuestro sistema es el producto de N1 por N2 por N3. Para que los K estén dentro de la primera zona de Brillouin tenemos que elegir los Li. Y el índice S describe polarizaciones y posibles ramas si tenemos un sistema que tenga una base, y que entonces va a tener ramas ópticas. Por ejemplo, habíamos visto un caso unidimensional de un sistema con dos tipos de resorte que tenía ramas o relaciones de dispersión. Teníamos una rama acústica en la cual la frecuencia se iba a cero cuando K se iba a cero, y una rama óptica en la que eso no sucedía. En el gráfico pongo solamente los valores para K positivos. La curva va en este caso unidimensional, el K es simplemente un escalar, y los valores de omega para K positivos y negativos son iguales, o sea, y para que los valores de K estén dentro de la primera zona, los elegimos de la siguiente manera, donde N es el número de celdas y A es el parámetro de red. Como estamos trabajando con osciladores independientes, los resultados para un oscilador que vimos antes los podemos aplicar para cada uno de los osciladores en este caso. Así que podemos calcular inmediatamente la ocupación media y nuevamente el valor medio del hamiltoniano a partir de esta. Lo que hay que tener en cuenta para este cálculo es que los autoestados de este sistema bosónico se pueden escribir como productos tensoriales de los autoestados para cada uno de los osciladores. Y de nuevo acá los NKS son números naturales, entre 0 e infinito. Para el cálculo de la energía media podemos considerar primero que tenemos una frecuencia máxima en nuestro sistema, y vamos a suponer que K de Wolfram por la temperatura es mucho mayor que H barra por omega máximo. En este caso podemos desarrollar la exponencial que aparece en la distribución de Bose-Einstein y reemplazar en la expresión que tenemos para nuestra energía media. Haciendo eso nos queda, y de vuelta se nos van los unos como en la cuenta
único oscilador armónico, reemplazando en el segundo término omega por omega max. Vemos que el segundo término va a ser siempre menor que el primero en el límite de temperaturas altas, así que podemos despreciarlo. Así que la energía media de nuestro sistema va a ser el número total de modos. Estamos sumando sobre todas las soluciones distintas, incluyen todos los K y todas las polarizaciones o ramas, multiplicados por K de Boltzmann T. Y ese número es el número de celdas, ese es el número de K distintos que tenemos en nuestro sistema. Tenemos, si estamos en 3 dimensiones, tenemos un 3, porque tenemos 3 polarizaciones distintas para cada K. Y si tenemos una base con n sub a átomos, vamos a tener un factor extra porque vamos a tener n a ramas para cada polarización. Y por último nos queda K de Boltzmann T. Y bueno, Na por n es el número total de átomos que tenemos en nuestro sistema, ¿sí? Número de celdas por número de átomos en cada celda. Y vemos que este resultado de alta temperatura, nuevamente tenemos el teorema de equipartición y el calor específico sale inmediatamente derivando respecto a la temperatura de la energía media. Así que nuevamente, para un cristal armónico esperamos un calor específico constante a altas temperaturas. Veamos qué pasa ahora para temperaturas bajas. Para un solo oscilador armónico teníamos un comportamiento exponencial a bajas temperaturas. Y eso ocurría cuando K de Boltzmann T era mucho menor que H barra omega para un único oscilador. El problema que tenemos ahora es que cuando K tiende a 0, la frecuencia se va a 0. Porque siempre tenemos las ramas acústicas que están asociadas, bueno, que se va a 0 la energía porque para K tendiendo a 0 uno recupera un movimiento de traslación. Recordamos que esto ocurre siempre y cuando las interacciones entre nuestros átomos sean de corto alcance. Entonces, para calcular el valor medio de la energía a temperaturas muy bajas no nos va a quedar otra que hacer la suma sobre K y S. Y el problema principal que tenemos es cómo hacer esta suma en K. En general el problema que tenemos es cómo hacer sumas de la forma. Lo que vamos a hacer es convertir esas sumas en integrales suponiendo que la función f es suficientemente suave. Volvamos al caso unidimensional. Los valores de K que tenemos son y donde n es el número de celdas de vuelta al parámetro red, así que el tamaño del sistema es, entonces podemos escribir la suma como una integral donde delta es la delta de Dirac y L toma n valores distintos. En general la función f va a ser periódica si nos corremos en un vector de la red recíproca, pero para simplificar las cosas vamos a restringir los L tal que los K estén dentro de la primera zona. La G de K se conoce como densidad de estados y muchas veces se la define multiplicando por un 1 sobre el volumen.
Vamos a poner un caso relativamente sencillo. Supongamos que queremos calcular el número de modos. Como decíamos, restringimos los k dentro de la primera zona. Así que g de k va a ser distinta de 0 solo dentro de la primera zona de Brillouin. Acá vemos que si elegimos a g de k como tenemos, recuperamos el resultado correcto. Consideremos ahora de nuevo una función f suave que queremos integrar en algún intervalo de valores de k. La función g de k es un conjunto de deltas. Entonces supongamos que queremos hacer la suma en k en un intervalo que va desde algún k', k' más delta k, de una función f suave. Y con esto quiero decir que no tiene saltos en ese intervalo de valores de k. Ahora consideramos el límite en que delta k tiende a 0, pero L tiende a infinito, de manera que tenemos muchas deltas en el intervalo entre k' y k' más delta k. Entonces la integral es aproximadamente, pero la integral que nos queda es simplemente el número de valores de L que hay en el intervalo delta k. Y como sabemos que los valores de k están x espaciados en 2pi sobre L, nos queda ahora para sumar la función f de k para todos los valores de k, tenemos que sumar entonces vemos que cuando L, el tamaño del sistema, tiende a infinito, podemos escribir la suma de cualquier función suave de k como una integral, y la densidad de estados que nos está quedando en el espacio k es simplemente 1 sobre 2pi sobre L. Entonces nuestro resultado principal es este, y se puede generalizar a más dimensiones relativamente rápido. Por ejemplo, en 2 dimensiones tenemos valores discretos de k, que para una red cuadrada, por ejemplo, la separación va a ser 2pi sobre L en una dirección y también 2pi sobre L en la otra. Así que la densidad de estados en el espacio k, en este caso bidimensional, es y en general uno puede ver para cualquier tipo de red que la densidad de estados se puede escribir como el volumen total del sistema dividido 2pi al cubo. Y con este resultado ya podemos pasar nuestras sumas a integrales en el límite cuando el tamaño del sistema va a infinito.